En este video quisiera compartirles cuáles son desde mi perspectiva las competencias o habilidades, como quieran denominarlo, fundamentales para un tutor dentro de un curso en línea. Em, hay unas que son de tipo, si quisiéramos hablar, clasificar como habilidades blandas o habilidades duras, hay unas que son blandas, por ejemplo, la comunicación, o hay otras que son duras, por ejemplo, como el conocimiento pedagógico. Y me voy a enfocar, si gustan, en cuatro o cinco de ellas. Eh, Voy a empezar por las habilidades blandas y como dije, pues la primera es la comunicación. La comunicación es fundamental y este es uno de los factores principales del éxito dentro de un curso. Em, ¿Qué tipo de comunicación es la que se puede presentar y cual el tutor tiene que mostrar habilidades? Pues son ambas, ¿no? La comunicación tanto oral como escrita. Y ambas son importantes, aunque yo le doy un peso más importante, un poco más a la escrita, que ahorita les comento por qué. Pero en la comunicación oral es muy importante porque el tutor tiene que manejar dos tipos de comunicaciones orales. Por un lado está la comunicación oral en la que está en comunicación a través de una videoconferencia y tiene que manejar la videoconferencia de una manera adecuada desde el punto de vista comunicativo. Y eso es muy similar a una clase normal face to face o presencial. Entonces ahí digamos que un maestro normalmente la pudiera tener, aunque esté acostumbrado en presencial, normalmente la pudiera tener, pero está el otro tipo de comunicación oral que es el de estar frente a una cámara. El estar frente a una cámara no siempre, y me refiero a una cámara para grabar videos, el estar frente a una cámara no siempre es fácil, tiene retos y hay que tener una serie de habilidades para poder manejarse bien frente a ella. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me impresiona, sobre todo la primera vez que entré a un estudio de grabación, pues es lo intimidante que puede llegar a ser el estar entre un croma verde o estar frente a las cámaras con aparatos profesionales de audio y luego tener que usar el prompter. Entonces, todo ese tipo de habilidades de comunicación son fundamentales que son muy diferentes al estar enfrente a un grupo. Entonces, digamos que ahí la comunicación oral tiene también una doble vertiente. Ahora, pero yo les comentaba que la comunicación escrita es fundamental y que de cierta manera un poquito más delicada. Déjenme les comento. Cuando nosotros estamos hablando, nosotros podemos emitir un tono. Un tono es muy fácil emitir un tono y saber, tú sabes, por el tono de la voz y por las gesticulaciones, si la persona está enojada, está contenta, está bromeando. Esto no sucede en la comunicación escrita o es más difícil de generar. Entonces, cuando nosotros escribimos un texto, la otra persona lo puede tomar como una agresión cuando a lo mejor la intención del que lo escribió era otra cosa completamente diferente, pero la otra persona lo interpreta de esa manera y puede resultar perjudicial para el desarrollo del curso y resultar desmotivante, decir, bueno, es que este maestro me está diciendo que todo está mal, pues a lo mejor no era la intención del tutor. Entonces, aquí la estructura de las oraciones, la estructura del texto es fundamental para poder conseguir lo que nosotros queremos conseguir. En muchas ocasiones el tutor no quiere desmotivar a los estudiantes y lo consigue a través de la forma en la que escribe. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Eh, Otra de las habilidades que yo considero fundamentales es dentro de las blandas es la administración del tiempo. Saber administrar el tiempo, aunque parece algo simple, algo sencillo, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la modalidad en línea te da una flexibilidad que la modalidad presencial no te da. Es decir, en una modalidad presencial tú sabes que tienes que estar a las 2 de la tarde en el salón de clases número 5 del edificio 3. No sé, estoy inventando, ¿no? Pero la modalidad en línea, sobre todo cuando tiende a ser asíncrona, te da mucha flexibilidad como tutor. Entonces tienes que tener esa habilidad para poder administrar el tiempo y poder revisar a tiempo que los estudiantes obtengan el servicio que deben de recibir en el momento que lo tienen que recibir. Y eso es algo que se debe de tomar mucho en consideración cuando se está trabajando en un curso en línea. Y no solamente es cuándo voy a entrar yo a revisar, sino también cómo vamos a estructurar las entregas para que el estudiante tampoco se vea apretado o se vea agobiado con todas esas entregas. Es decir, sí que tiene que ser retador, pero no quieres agobiar
a los estudiantes. Y esto porque además una de las características de la educación en línea es que está pensado para gente que trabaja, gente adulta. Entonces, hay que ser un poquito más conscientes de que estas personas tienen familia, tienen trabajo. Entonces, hay que buscar la forma dentro de esa planeación para que se pueda trabajar con los cursos. Eh, Ahora, hablando de habilidades no blandas, sino un poquito más duras, yo les decía, yo veo tres fundamentales. Uno que es el conocimiento acerca de educativo, o sea, el conocimiento, digámosle, pedagógico, si así lo quieren decir. Otro es el conocimiento tecnológico y por último algo de análisis de datos. Entonces, bueno, análisis de datos, ¿por qué análisis de datos? Ahorita llego a eso, ¿no? Voy a empezar punto por punto. En primer lugar, el tutor tiene que tener algunos conocimientos básicos de pedagogía. Y bueno, a lo mejor el término no resulta muy favorable, pero lo que sí tiene que tener muy en claro y es el modelo educativo en el cual se sustenta la educación en línea, los principios educativos o pedagógicos que le dan sustento. Entonces, el conocer que en su gran mayoría la educación en línea se sustenta en el constructivismo social de Vygotsky, y en el conectivismo de George Siemens, que es un poquito más bien menos conocido que el constructivismo social, le permite dimensionar a los tutores por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, si decimos lo voy a poner por ejemplo, ¿no? Que el constructivismo social se funda, se sustenta en la interacción que existe, o sea, que los procesos cognitivos se empiezan a desarrollar a través de la interacción y del lenguaje, pues eso quiere decir que ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como tutores? Pues justamente detonar esa comunicación. ¿Por dónde se puede hacer esto? A través de los foros. Entonces, ese conocimiento acerca de esos principios pedagógicos es fundamental. Ahora, que una de las cuestiones que tenemos en la educación superior es que normalmente los docentes, salvo que sean del área educativa, no tienen una formación como de docente como tal. Entonces hay que desarrollar esos conocimientos, y esos conceptos dentro al docente, ¿no? Entonces, digamos que esa sería una de las primeras habilidades ya más duras que deben desarrollar. Por otro lado está el conocimiento tecnológico. Eh, la educación en línea se sustenta con principios con el uso de tecnología. El Internet es fundamental. El LMS es una condición casi sine qua non. Pero no solamente es eso. Dentro de todo tú tienes como tu parte central una plataforma basada en Internet que se conoce como LMS o Learning Management System, o sistema de gestión del aprendizaje, como puede ser Canvas, como puede ser Moodle, como puede ser Blackboard, Sakai, etcétera. Entonces, hay una serie de principios fundamentales que se van entrelazando, no solamente, perdón, no principios fundamentales, más bien un entorno tecnológico, más bien es lo que quería decir, que le da sustento no solamente al LMS, sino que apoyan al LMS y que se integran con él para dar un mejor servicio y para que sea mucho más enriquecedor el curso en línea. Entonces, ese conocimiento acerca de esas aplicaciones y cómo se integran dentro de la plataforma es muy importante. No es fundamental, pero sí es muy importante. Le da una ventaja competitiva al tutor que lo conoce. Es decir, conceptos como LTIs o APIs, y cómo se integran dentro del curso es muy importante. Ahora, y eso es un reto muy grande para los que somos o pretendemos ser especialistas en educación, porque no está dentro de nuestra formación.
Al contrario, por ejemplo, su maestro Adán, la formación de Adán es eminentemente tecnológica y él ha ido aportando esos conocimientos de tecnología en la educación y se ha vuelto un experto en la materia. En mi caso, al contrario, yo estudié, para empezar, yo estudié Derecho de inicio, ya después me fui enfocando en la educación, estudiando maestría en educación y doctorante en educación, pero mi formación de tecnología pues era nula. Entonces tuve que empezar a entender cómo funcionan los LMS, cómo se integran las demás herramientas para poder visualizar justamente cómo puede impartirse un curso y cuáles son las ventajas que tienen para dentro de un curso. Entonces, eso yo les recomiendo mucho que se empiecen a familiarizar con conceptos de tecnología. Y por último, les dije que otra era una habilidad de análisis de datos. Una de las cuestiones que es muy diferente a la presencial que con lo de línea es la cantidad de datos que te pueden arrojar un curso. Es decir, tú puedes verificar cuántos accesos tiene el estudiante, cuándo accede a la plataforma, cuáles son los recursos que más utiliza, cuáles son los que no se están utilizando. Y esto con el objeto de, si tú haces un buen análisis de estos datos, te puedes dar cuenta en dónde está funcionando bien el curso y dónde está funcionando mal el curso, dónde tienes que apuntalar y cómo lo tienes que hacer. Entonces, esa habilidad para poder analizar datos también es fundamental. Y digamos que esas serían, desde mi perspectiva, a lo mejor Adán les comentó de algunas otras que yo no estoy abordando, pero desde mi perspectiva son las 5 más importantes que debe de tener un tutor. Muchas gracias.